La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Me pueden confirmar si se ve la pantalla, si el audio es correcto? ¿Pueden confirmarme en la sección de preguntas? Perfecto, muchísimas gracias. Aquí veo las respuestas. Muy bien, pues sin más por el momento damos inicio para no demorar más esta breve plática sobre los UPS. Me presento. Mi nombre es Marco Topete. Vamos a estar impartiendo lo que es esta breve plática. Cualquier duda que tengamos en el momento, podemos hacer la pregunta. Y pues la idea, claro está, es irnos sin ninguna duda de esto y que nos quede bien claro cómo hacer la selección de un UPS. Muy bien, vamos a empezar platicando un poco sobre lo que son las tecnologías de los UPS. Para nosotros, pues un UPS yo creo que todos lo conocemos. Un UPS, por sus siglas en inglés, es un Interruptible Power Supply, mejor conocido como no break, y pues generalmente los llamamos un respaldo, un no break, un UPS, y la idea principal pues prácticamente es eso, generar un respaldo cuando nosotros tenemos una ausencia de CFE o de la red eléctrica. El UPS lo que va a hacer es alimentar las cargas que nosotros tenemos conectadas y pues esa es la idea principal. Claro está, dependiendo de la tecnología que maneje cada UPS, vamos a tener ciertas protecciones o ciertas cualidades que pueden favorecer a nuestro sistema. ¿De qué cualidades hablamos o qué tecnologías son las que vamos a tener presentes? Pues bueno, empecemos hablando sobre lo que es la onda sinusoidal y la onda modificada, lo que es la onda sinusoidal pura, perdón, y la onda sinusoidal modificada. Estas dos ondas o estos dos tipos de onda es lo que nosotros vamos a encontrar prácticamente en estas tecnologías de los UPS. Cuando nosotros vemos la onda sinusoidal que nos llega por parte de la red eléctrica, nosotros vamos a ver algo como lo que vemos en la pantalla del lado izquierdo. Eso es una onda sinusoidal pura, es normalmente lo que nos llega por parte de CFE y al momento de que nosotros conectamos un UPS o un break, nosotros podemos tener ya sea onda sinusoidal pura o onda sinusoidal modificada. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, la diferencia radica en que la onda sinusoidal modificada trata de imitar a lo que es la onda sinusoidal pura. Va a ser pulsos, va a ser lo que son cuadros prácticamente, tratando de imitar esta onda. La onda sinusoidal pura como tal va a ser exactamente igual a lo que nos llega de CFE. ¿En qué nos va a afectar o qué diferencia vamos a tener entre una u otra hablando de algo funcional? Pues bueno, hay ciertos equipos que son más delicados. Pudieran ser algunos cargadores, algunos televisores, entre otros equipos. Inclusive esto es notorio con equipo de videovigilancia. Puede ser que la imagen de algunas cámaras tiemble, que se vea con fantasmas, puede causarnos ruido. Lo que es la onda sinusoidal pura no causa estos problemas. Eso es exactamente como si lo tuviéramos conectado directo a CFE. Esas son las diferencias que nosotros vamos a encontrar. Claro está, el precio, los equipos que manejan una onda sinusoidal pura, al tener más componentes, al ser más sofisticados, al tener más desarrollo en lo que es la tarjeta de control, pues suelen ser un poco más costosos a los que manejan la onda sinusoidal simulada o modificada. Cada equipo en cada tecnología va a tener distintas características. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la tecnología o de los equipos que se manejan como standby,
Este tipo de equipos no cuenta con protecciones sofisticadas. Lo único que hace o la función principal es generar lo que es el respaldo. Esa es la idea principal de esta tecnología. Es colocar el UPS y que el UPS nos genere un respaldo. Mientras nos haga un respaldo, con eso estamos del otro lado. Algunos equipos de la tecnología standby o de lo que es la línea standby nos pueden hacer protecciones, pero son protecciones muy básicas. Durante lo que es un apagón o un bajo voltaje, el UPS lo que hace es simplemente recurrir a la batería interna para proveer electricidad. Este tipo de UPS ayuda con lo que son los problemas más comunes de corte de suministro eléctrico. Problemas de baja tensión, bajo voltaje momentáneo, no más de unos segundos y pues los picos de voltaje. Aquí tenemos un pequeño diagrama de cómo funcionan estos equipos. Tenemos lo que es la entrada, llega un pequeño filtro, que este filtro pues nos va a estar quitando un poco de ruido, nos va a permitir esa pequeña protección y finalmente llega un interruptor. Cuando existe alguna ausencia en la entrada, va a entrar en juego lo que es la batería, que son las líneas punteadas que nosotros vemos en ese diagrama. Entra lo que es la batería, pasa lo que es un inversor y va a convertir el voltaje de esa batería a corriente alterna para poder alimentar los equipos que nosotros vamos a tener conectados a la salida. Muy bien. Ahora, lo que es la línea interactiva. La línea interactiva es más sofisticada que lo que es la standby, pero no llega a ser la mejor línea que se puede manejar. Los UPS que están formados o que están en esta topología funcionan de forma similar a lo que es offline standby, que es el anterior que estábamos comentando. La diferencia con estos equipos es que cuentan con reguladores de voltaje, lo que se conoce como el ABR. Este tipo de reguladores lo que hace va a ser como tal elevarnos el voltaje cuando existe un voltaje bajo, o bien si el voltaje es muy alto, va a activar las baterías para empezar a energizar directamente desde lo que es la batería. La idea de este UPS, aparte de las protecciones que puede llegar a manejar, es que va a estar operando dentro de un rango de voltaje. Si el suministro de energía, hablemos de CFE, por ejemplo, sube ese voltaje o está inferior a ese rango de voltaje, el UPS se va a activar y va a cambiar a modo baterías. Y en modo baterías nos va a mantener un voltaje más estable. En otras palabras, si CFE nos está entregando 85 volts y nosotros tenemos aquí que el UPS es de 90 a 140 con una salida a 120, quiere decir que como CFE está en 85, está fuera de rango, se va a activar el UPS y a la salida vamos a tener lo que son los 120 volts. Cuando CFE empieza a subir voltaje que vuelve a llegar, supongamos a un voltaje de 95 volts, se desactiva el UPS y vuelve a operar con lo que es CFE, entregándonos lo que va a tener a la entrada o por parte del suministro de red eléctrica. En este caso, esos 95 volts. Esa es la diferencia que nosotros vamos a encontrar principalmente entre lo que es la línea interactiva y los standby. Ahora, aplicaciones para los equipos. Cualquiera de estas dos líneas nos va a ser completamente funcional para los equipos. Aquí lo que nosotros vamos a identificar o cuando nosotros vamos a tratar de ver si es conveniente manejar un equipo de doble conversión o manejar uno de línea interactiva o ya sea uno de standby, es lo delicado que sea el equipo. Eso va a ser lo que nos va a definir cuál seleccionar. Si nosotros vamos a estar trabajando con un site, vamos a tener routers o vamos a estar trabajando telecomunicaciones, videovigilancia, lo ideal es manejar un equipo que sea doble conversión. ¿Por qué razón? Pues bueno, el doble conversión es más estable, la salida no cambia y sobre todo el tiempo de transferencia. Cuando nosotros tenemos los equipos y hace este switcheo, como está trabajando con CFE y va a cambiar a modo baterías, va a haber un pequeño tiempo donde se va a quedar sin energía. Este tiempo son milisegundos prácticamente, pero ese tiempo puede llegar a afectarnos a algunos equipos. Por lo tanto, si lo que yo estoy energizando es
un refrigerador o estoy energizando un televisor o algo similar, pues no va a haber problema. Un línea interactiva me va a funcionar bien. ¿Por qué línea interactiva? Pues bueno, no dejan de ser circuitos, no dejan de contener tablillas electrónicas y las variaciones van a afectarnos, claro está. Entonces, con uno de línea interactiva, nosotros vamos a garantizar un voltaje óptimo a la salida, que no se force el compresor de lo que es el refrigerador al trabajar a voltajes muy bajos o muy altos, y de igual manera, si el televisor, hablando en el caso del televisor, si hay variaciones de voltaje, que exista un apagón y mande un pequeño pulso de voltaje, un pico de voltaje o que esté intermitente, pues el UPS nos va a ayudar a regular eso. Ahora, si lo que nosotros vamos a energizar es, supongamos, una pequeña lámpara de emergencia o vamos a estar energizando algún equipo no tan delicado, un poco más rudimentario, algo por el estilo, pues podemos optar por un stand-by sin problema. No necesitamos que nos esté regulando voltaje. Si trabaja a voltajes bajos no pasa nada. Entonces, pues ahí podemos optar por un stand-by para economizar un poco. Pero volviendo a lo que es pues lo que normalmente nos topamos o para las solicitudes que normalmente se maneja un UPS, estamos hablando de lo que son los online. Aquí tenemos un pequeño diagrama de lo que es en línea interactiva. Si nosotros recordamos, voy a cambiar aquí la imagen, vamos a ver, este es el diagrama del standby. A diferencia de lo que es el standby, en línea interactiva, nosotros vamos a ver que tiene un pequeño estabilizador. Este estabilizador es el que nos va a estar censando si la entrada es baja o si la entrada es muy alta. Va a ser el encargado de seleccionar si cambia a modo baterías o si continúa trabajando con CFE. Esa es la diferencia que nosotros vamos a tener entre estas dos líneas, lo que es el standby y lo que es la línea interactiva. Este tipo de UPS nos va a proteger contra lo que son apagones, bajas de voltaje, picos de voltaje, bajo voltaje constante en la red eléctrica y sobrevoltaje. ¿Qué diferencias existen entre baja de voltaje y el bajo voltaje? El bajo voltaje es algo constante. Quiere decir que siempre, siempre, siempre está al mismo voltaje, 90, 80 volts. Y la baja de voltaje quiere decir que yo estoy 120, 120, 120, 90, 120, 120, 85, 90, 80, 120, 120, 120. Esa es la diferencia. El voltaje bajo y la baja de voltaje. Ahora, hablando de lo que son los online o doble conversión. Este tipo de UPS son los más costosos, son generalmente los más robustos y los que son compatibles con bancos de batería. Los doble conversión, la característica principal que nosotros vamos a tener, a diferencia de todo lo que vimos anteriormente, es el tiempo de conversión. Eso es lo característico, es lo más importante que nosotros vamos a ver. El doble conversión siempre está tomando energía de las baterías para alimentar la salida y siempre está tomando energía de CFE para cargar las baterías. Por lo tanto, carga las baterías y saca de las baterías para energizar los equipos de salida. Por esa razón es que no tienen tiempo de transferencia. Si nosotros perdemos el suministro de CFE, pues bueno, a final de cuentas ya estaba convirtiendo ese voltaje para energizar las salidas. Por eso es que no existe un tiempo de transferencia. No pierde esos milisegundos cambiando de CFE a baterías. Esto siempre lo está haciendo, siempre está operando con las baterías. ¿Qué ventajas tenemos? Pues bueno, principalmente lo que es el tiempo de transferencia no se pierde, los equipos que vamos a tener conectados no detectan variaciones, siempre van a tener un voltaje estable y por lo tanto, como el voltaje lo estamos obteniendo de un inversor, de una conversión del voltaje de las baterías, pues no vamos a vernos afectados por altas de voltaje, por apagones, por bajas de voltaje, por picos de voltaje, por sobrevoltaje, por voltajes punta que pudieran llegarnos, por ruido en la frecuencia, por variaciones de frecuencia y tampoco por la distorsión armónica. La distorsión armónica es muy común también cuando tenemos
sistemas inductivos cerca, ya sean motores por lo general. Todo lo que son los motores generan estas distorsiones armónicas y pueden llegar a afectar a los equipos. Y este ruido pues entra por lo que es el suministro de la red eléctrica. Entonces, con lo que son los doble conversión o los online, son los ideales para telecomunicaciones, para circuitos cerrados de televisión, eh, para todos los sistemas que nosotros queremos que sea una calidad de energía óptima. Ahora, el diagrama de lo que son los doble conversión o los sistemas tipo online. Vemos que tiene la entrada, un pequeño filtro a la entrada y de ahí se va a lo que es un interruptor y a un rectificador. Este interruptor nos va a servir si nosotros de manera manual queremos poner el equipo en bypass para dar servicio, ya sea para reemplazar alguna batería, por ejemplo, o para agregar bancos de batería o alguna configuración, podemos ponerlo en modo bypass para poder realizar todos estos ajustes sin problema alguno. Así no perdemos lo que es el suministro de energía de nuestros equipos mientras realizamos el mantenimiento. Ahora, lo que el equipo va a estar haciendo constantemente, nosotros vamos a seguir ahí lo que son las líneas y las baterías van a energizar a lo que es el inversor y el inversor va a energizar lo que son las salidas. A su mismo tiempo, la entrada va a estar energizando lo que es el cargador y el cargador va a estar inyectando la energía a las baterías para mantenerlas en óptimas condiciones, que siempre estén cargadas lo más posible y al mismo tiempo, pues las baterías van a estar operando con el inversor para suministrar la energía a las cargas. Muy bien, pues hasta aquí las tecnologías. Ya hablamos de lo que es un UPS, ya hablamos de las tecnologías que existen, que son tres, lo que es el standby, los línea interactiva y los de doble conversión. Ahora vamos a ver lo que son en las nomenclaturas, lo que quiere decir cada uno de los problemas que podemos encontrar que los UPS protegen o corrigen. El primero, nosotros vemos que es la onda sinusoidal y de repente se queda fija. Esto quiere decir que es un apagón eléctrico o corte de energía, la pérdida de suministro. Yo creo que con este no hay problema y todo lo identificamos bien. El segundo que vemos es la baja de voltaje. La baja de voltaje es una variación de voltaje en donde la línea de tensión eléctrica presenta un voltaje menor nominal. Es lo que comentábamos, siempre está a 120, 120, 120, de repente baja a 90 y luego se estabiliza 120, 120, pero ahí ya tuvimos una baja. A esto es a lo que se refiere. El pico de voltaje. Los picos de voltaje, pues también yo creo que todo lo identificamos. Esto involucra un incremento repentino de gran magnitud en el nivel de voltaje. Quiere decir que estamos 120, 120, de repente nos llega a 180 y luego 120, 120. Es viceversa a lo que es la baja de voltaje. El voltaje bajo, lo comentamos hace un momento, es el voltaje cuando es constante a niveles bajos. Sobrevoltaje son las variaciones hacia arriba, pero no suelen ser tan altas y tampoco transitorias. Aquí es generalmente un ejemplo, cuando se tiene un taller de soldadura enseguida. Todo el día están soldando, están operando máquinas pesadas, alto consumo, y CFE lo que hace es aumentar un poco el voltaje para compensar la caída que va a hacer ese taller. A momento de que el taller deja de operar, este voltaje pues se queda un poco alto debido a que ya no está consumiendo la energía que se estaba consumiendo en esa zona. Entonces el voltaje tiende a ser mayor a lo que sería un voltaje nominal. El siguiente, la punta de voltaje, es el caso de los aumentos de tensión. Son causas comunes a las conexiones neutras de alta impedancia, las reducciones repentinas de carga, lo que comentamos, especialmente lo que son las cargas grandes, y una falla monofásica sobre un sistema trifásico. Cuando se tienen los transformadores, que se tiene un sistema completo trifásico, avienta las tres líneas FE y el neutro, y de ahí va haciendo las divisiones. Si existe alguna falla en el sistema,
las otras dos fases van a quedar sobrecargadas y es donde puede ocasionarse este problema. El ruido en la frecuencia, el ruido es una tensión indeseable o corriente sobrepuesta en la tensión del sistema de energía eléctrica. A lo que se refiere esto, cuando nosotros tenemos ruido en la frecuencia no trabaja en óptimas condiciones, no está trabajando a lo que son los 60 Hz. Entonces, cuando nosotros tenemos este problema de ruido en la frecuencia, puede ser que se eleve la frecuencia, que se baje la frecuencia y con esto el equipo puede operar de manera normal. Generalmente, estas variaciones de frecuencia se ven reflejadas en los altibajos de voltaje, que vuelve a ser prácticamente lo mismo que hemos estado viendo anteriormente. Finalmente, la distorsión armónica. La distorsión armónica es la corrupción de la onda sinusoidal fundamental a frecuencias que son múltiplos fundamentales, por ejemplo, 180 Hz. En sí, lo que hace esto es que la onda sinusoidal se modifique, no que cambie lo que es la frecuencia o el voltaje, simplemente que se distorsione. Es la onda sinusoidal y vamos a ver pequeños picos o pequeños bajas de voltaje dentro de la misma onda sinusoidal. Entonces, por esa razón, puede llegarnos a afectar los equipos. Prácticamente la onda sinusoidal deja de verse como lo estuvimos viendo anteriormente y se ve como se ve el pequeño recuadro ahí. Muy bien, ahora sí, vamos a platicar un poco sobre cómo realizar los cálculos de lo que es el tiempo de respaldo de los equipos. Para calcular un tiempo de respaldo en lo que son los UPS, nosotros necesitamos conocer el consumo total que vamos a respaldar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, supongamos que vamos a hacer el respaldo de un sistema completo de CCTV. El sistema va a constar de 8 cámaras, de un DVR, de una pantalla y de un router. Cada cámara nos consume 10 watts. Por lo tanto, si nosotros vamos a tener 8 cámaras por 10 watts que nos consume cada cámara, vamos a estar hablando de que tenemos. Vamos a cambiar aquí un poco los datos. Cometí un error. Vamos a cambiar un poco los datos. Supongamos que son las 50 cámaras. 50 cámaras de 10 watts cada cámara. Vamos a hablar de que vamos a tener 500 watts en total. El DVR, un DVR nos va a consumir 10 watts. Por lo tanto, 10 watts por 1 van a ser los 10 watts. La pantalla nos va a consumir 5 watts. Se queda con 5 watts y el router 10 watts. En total vamos a tener 500 más 10 más 5 más 10. Vamos a tener un total de 525 watts. Generalmente cuando nosotros realizamos este tipo de cálculos es preferible dar lo que es un pequeño margen de tolerancia. Esto por si las baterías tienen algún desgaste, por si hay alguna pérdida en cableado o cualquier consumo que pudiéramos tener interno en los productos y no lo hayamos considerado, incluyendo el consumo propio del UPS. Muy bien, entonces vamos a dar un porcentaje de 15% hacia arriba a lo que es esa carga. Por lo tanto, 525 se va a quedar en 723 watts. Una vez que nosotros conocemos el consumo total de los equipos que vamos a respaldar, nos vamos a lo que es la página de Syscom, buscamos los UPS, cualquier modelo de UPS, y en la sección de descargas nosotros vamos a ver el tiempo de respaldo. Hay una pequeña tabla que es un Excel donde nosotros vamos a ver el tiempo de respaldo. Por ejemplo, esta captura de pantalla la tomamos de lo que es el modelo EPU 850 LCD. Nos vamos a la sección de descargas y vemos ahí el último recurso, tiempo de respaldo. Una vez que tenemos este Excel, abrimos el Excel y vamos a ver una tabla similar a la que vemos en pantalla. Esta tabla del lado izquierdo nos va a indicar lo que son el modelo de los UPS y la potencia que nos tolera. En este punto nosotros sabemos que vamos a respaldar 725 watts.
Por lo tanto, el UPS debe tener una potencia mayor a 725 watts. Ahí vemos que tenemos lo que es un EPU 2000 RTOL2U que está subrayado, el primer modelo. Este equipo quiere decir que es de 1800 watts. Ahí podemos verlo en pantalla y pues nos explica un poco lo que es la potencia del equipo. Muy bien. Ahora, del lado derecho, en las columnas, en la parte superior, en la primera fila, vamos a ver por columna un valor en watts. Eso quiere decir lo que nosotros vamos a respaldar. Nosotros supusimos que eran 725 watts, ya con toda tolerancia. Podemos dejarlo en 700 watts. De igual manera tiene una tolerancia, no es el 15%, pero sigue con su tolerancia. Entonces, en esos 700 watts nos indica que podemos poner lo que es un EPU 1200 y nos va a respaldar 1.5 minutos. Si nosotros ponemos un EPU 1200 LCD, nos va a respaldar 3 minutos. En este caso, nosotros consideramos que queremos un respaldo mayor a 10 minutos. Por esa razón es que nos vamos a ir al EPU 2000 RTOL2U. Otra cosa que podemos identificar. Si nosotros queremos aumentar ese respaldo, existen equipos, como lo es el caso del EPU 2000 RTOL2U, al que podemos agregar bancos de baterías. Por eso es que nosotros vemos repetido 3 veces lo que es este modelo. EPU 2000 RTOL2U, EPU 2000 RTOL2U más una pieza del EPU 4-pack RT2U, que corresponde a un banco de baterías. Tanto los UPS como los bancos de baterías ya incluyen lo que son las baterías internas, por lo que es nada más conectar los equipos entre sí y es todo lo que necesitamos para que funcione. Y finalmente vemos el tercer modelo, el EPU 2000 RTOL2U, con dos EPU 4-pack, quiere decir que es el UPS más dos bancos de batería. Si nosotros nos vamos del lado derecho a los 700 watts, vemos que el equipo por sí solo nos da 12 minutos. Si le agregamos un banco de baterías, nos da 29 minutos. Si le agregamos otro banco de baterías, nos va a dar 50 minutos. Y podemos irnos así sucesivamente agregando lo que son los bancos de batería para aumentar el tiempo de respaldo sin necesidad de cambiar de UPS. Esto es otra cualidad que nosotros podemos encontrar en los equipos que nos ayuda bastante a identificar o recomendar lo que son los equipos. Esto por la razón de que podemos vender lo que es el UPS, va a funcionar, le va a hacer el respaldo. Al tiempo el cliente quiere crecer su sistema, quiere poner más cámaras, quiere poner más routers o un switch y más radios, o diferentes equipos, pues bueno, aquí nos evitamos el cambiar lo que es el UPS o el sistema de respaldo. Simplemente ponemos un banco de baterías y con eso vamos a aumentar lo que es el tiempo de respaldo para todos los equipos que va a incrementar. Muy bien, si hay preguntas, dudas o comentarios hasta aquí, pueden hacérmelos llegar en la sección de preguntas y con todo gusto vamos a dar respuesta. Aquí vamos a seguir un momento por si hay dudas o comentarios, pues de la parte de lo que es la plática comercial de lo que son UPS, esto sería todo. De antemano les agradezco el tiempo que se tomaron para atender esta pequeña plática, este pequeño curso de lo que son los UPS. Y cualquier duda, aquí seguimos a la orden. Tenemos una pequeña pregunta. Nos mencionan cuál es la diferencia entre onda sinusoidal y cuasi. Me imagino que era cuadrada. La onda sinusoidal cuadrada es una onda muy vieja, fue lo primero que se estuvo trabajando cuando se sacó lo que es la onda sinusoidal modificada. La onda sinusoidal cuadrada era literalmente un cuadro, era encendido o apagado y pues era muy arcaico, había demasiados equipos que no funcionaban con ese tipo de onda. Por eso es que se cambió, se fue modificando y quedó lo que es la modificada, que son
pulsos a diferentes voltajes para simular de una manera más eh, pura o más apegado a lo que es una onda sinusoidal pura. Y ya finalmente se sacaron los microprocesadores que empezaban a trabajar mucho más rápido, generaban los pulsos de voltaje más constantes a mayores velocidades y asimilaban de una manera mejor a lo que era la onda sinusoidal pura. Otra pregunta, ¿cómo se calcula lo que son los voltamperes? Los mismos equipos ya nos marcan lo que son los voltamperes. Los voltamperes aquí vemos en la tabla viene preestablecido, eso viene de fábrica. Lo que nosotros vamos a calcular son los watts de consumo y los watts de consumo lo vamos a sacar de la ficha técnica de cada equipo. Por ejemplo, si nosotros entramos a una cámara, nosotros nos vamos a la hoja de especificaciones y en lo que es el consumo del equipo, Power Consumption, es donde nosotros vamos a ver el consumo como tal. Nos va a decir que la cámara consume 5 watts, 10 watts y en algunos casos lo menciona en amperes. Si es el caso que se los mencione en amperes, simplemente multiplicamos lo que es el ampere por el voltaje. Tenemos otra pregunta, ¿cuándo se tienen que cambiar las baterías? Hay algunos equipos, generalmente los que son de rack, que nos indican cuándo es tiempo de cambiar las baterías. Nos hace la mención de que están dañadas o que requieren reemplazo. Los equipos más sencillos, nosotros lo vamos a identificar cuando el equipo está conectado a CFE y funciona bien. Lo desconectamos y comienza a terminarse la batería de una manera más rápida que no corresponde a como operaba en un inicio, o bien se apagan instantáneamente. En lo que los desconectamos, se apagan los equipos. Nos comentan, algunos UPS vienen especificados en vatios. Es correcto. Es muy común encontrar lo que son los UPS en vatios. Si les mencionan vatios, pues es nada más una nomenclatura española prácticamente que corresponde a los watts. Watts y vatio es prácticamente lo mismo. Nos hacen un comentario bastante interesante, por cierto. ¿Qué equipos no debo considerar para respaldar por un UPS? Aquí depende mucho de lo que es el fabricante. El fabricante nos va a estar indicando si nos va a estar indicando si el UPS es apto o no es apto para ciertos casos. Por ejemplo, es muy común escuchar que hay fabricantes que recomiendan no manejar lo que son los UPS con motores. En el caso de lo que son los EPCOM, nosotros sí podemos colocar lo que son motores. Los EPCOM pueden colocarse cargas inductivas siempre y cuando sea una tercera parte de la potencia total. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros conectamos un motor de un caballo que estamos hablando son cerca de 700 watts, necesitamos que el UPS nos tolere cuando menos 2100 watts. Esa es la única condición para poder conectar este tipo de cargas. En el caso de CyberPower, por ejemplo, ellos sí solicitan que no se conecte ninguna carga inductiva en lo que son los equipos y en dado caso de hacerlo, pues se anula lo que es la garantía. Y pues prácticamente sería con cargas inductivas donde tenemos esa restricción. Todo lo demás sí se puede conectar. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos. Nos preguntan, ¿los valores de fábrica de un UPS ya viene con la opción de que de forma automática cuando se vaya a la luz y regrese, deje de operar las baterías? Así es, esto en la serie OL nos comentan. Esto es para todos los equipos. Es en automático. Lo que es la serie OL de CyberPower. Vamos a consultar. Lo que son los equipos, hay que recordar, lo que son los equipos de línea interactiva es línea interactiva si trabaja con lo que es FE.
Después se cambia a baterías y regresa a lo que es FE cuando se repone. Cuando son doble conversión, siempre están trabajando con baterías. Lo que es la serie OL de CyberPower son doble conversión, siempre están trabajando con baterías. Cuando regrese lo que es CFE, va a continuar cargando las baterías, pero siempre va a estar trabajando con baterías. Esa es la característica de los online. Nos preguntan, ¿es posible utilizar esta misma tabla con otras marcas, por ejemplo, CyberPower? No, no es posible. Cada marca tiene su propia tabla. Si nosotros entramos a lo que son los equipos de CyberPower, vamos a encontrar la tabla de respaldos para CyberPower. Pero lo que es la dinámica, el entrar, descargar la tabla y verificar los consumos, es exactamente igual. Otra pregunta, ¿se puede supervisar de manera remota el UPS? Algunos modelos hay que ver si son compatibles. Los que son compatibles nos marca que se pueden monitorear vía remota y pues generalmente o para hacerlo un poco más sencillo dentro de lo que manejamos en Syscom, se pueden monitorear solo algunos modelos de lo que es CyberPower y se monitorean por medio de la tarjeta RM Card. Entonces, si menciona que es compatible con RM Card, sin problema se puede monitorear. De lo que son la serie EPCOM o de la marca EPCOM, ninguno es compatible con este sistema. Se está trabajando para lo que es la inclusión de una nueva línea, la línea Pro, y posiblemente esta sí lo incluya, pero ya sería hasta el próximo año donde se incluye esta línea. Otra pregunta. Entonces, ¿hay UPS que solo dan respaldo de energía y no regulan las variaciones de voltaje? Es correcto. Si la serie o la línea es standby, no regula voltaje. Si es ABR, no regula voltaje, pero tiene un rango muy amplio. Y si es online, el voltaje es constante. Siempre, siempre es estable. Muy bien, perfecto. Al parecer son todas las preguntas. Muy bien. Si hay más dudas, comentarios, pueden hacérmelos llegar a mi correo, se los dejo aquí en pantalla y con todo gusto le damos respuesta a la brevedad. De igual manera, si necesitan la presentación o gustan que se las mande, pueden hacerme llegar el correo y con gusto compartimos la información. Nuevamente les agradezco el tiempo que se tomaron para atender esta pequeña plática comercial y cualquier duda quedo a la orden. Hasta luego.